Bueno, continuamos, ¿escucha? Sí, profe. Disculpe. Ok, entonces decíamos aquí que el pulso llega, se enfrenta a este cambio de... Profe. Sí. Disculpe, una chica tenía una pregunta ahorita. Ah, sí, yo. Es que quería saber si este pulso que se refleja es independientemente si la densidad es mayor o menor de la siguiente cuerda o tiene que ver. O tiene que ver con... O sea, en este caso, en la imagen se ve que la siguiente cuerda es como más grande, ¿no? No sé Es si... como más grande. Entonces es como más densa, ¿no? Ajá. Entonces no sé si tenga que ver con eso y si en el caso de que fuera al revés, se propagaría todo Ajá. o no sé. Esa es mi pregunta. Ahí va. Bueno, por lo pronto, imagínense, bueno, lo que pasa, esta cuerda delgadita y esta cuerda gruesa, ¿sí? Obviamente, bueno, obviamente, pero digamos, como la cuerda es delgadita, esta parte, ¿sí? Usted puede irse un poquito al extremo, ¿no? Bien delgadita y bien gruesa. Si es bien gruesa, pues lo que traiga esta perturbación, pues se va a encontrar con esto, que si es muy gruesa, muy dura, muy pesada, muy difícil de doblar, pues va a ser como esto de aquí. Va a ser como si se encontrara con una pared que no se mueve. ¿Sí? Y entonces, si algo se va a reflejar por abajo. Si en cambio fuera una masa, una cuerda más ligera, ¿sí? Más delgadita, entonces se va a comportar como esto. Pero déjeme ver, lo ilustro allí. Si esta es muy gruesa, que así es como está, entonces lo que va a ocurrir, que es esto que está aquí, es que parte del pulso, o digamos, el pulso que llega, va a tener dos contribuciones. Un pulso que se regresa, pero es por abajo, y un pulso que se transmite. Y se va a transmitir por arriba. Ahorita vamos a ver el inverso. Entonces, cuando se va de cuerdas de baja densidad de masa, de baja densidad lineal de masa, a cuerdas de densidad más alta, en la interfase, ¿sí?, de los dos medios, una onda se refleja por abajo y una onda se continúa o transmite por arriba. Cuando el escenario es al revés, una onda gruesa viene, sobre ella viene un pulso y se encuentra con una cosilla, un hilillo, pues es como si, porque el pulso que viene sobre la onda gruesa, pues va a levantar fácilmente al otro, ¿no? Pues el otro casi no tiene masas, lo va a mover. Y lo va a mover entonces como si fuera esta situación, como, o sea, se va a levantar este punto de anclaje, se va a levantar hacia arriba como si este punto pues no estuviera fijo, ¿sí? Y entonces se va a comportar en la práctica como esto que está aquí, un pulso reflejado por arriba, en este caso. Y eso es lo que ocurre. Dependiendo, perdón, en el punto de cambio de densidad, pues hay una onda que se refleja por arriba y hay una que se transmite también por arriba. Fíjense que en los dos casos la onda transmitida
es por arriba, o el pulso transmitido es por arriba. Si el que viene es por arriba, obviamente, ¿no? Mientras que el pulso reflejado, entonces, depende de ir por arriba a ir por abajo, de si el medio en el que viene la onda es de densidad más alta o más baja que el siguiente medio. ¿Sale? Esta es la física de las ondas, ¿sí? De la transmisión de las ondas, más bien, la física de la reflexión y transmisión de las ondas con respecto a el punto en el cual está la reflexión. Si es sobre un punto en el cual donde está anclada la cuerda no se mueve, si se mueve libremente, o esto que es un intermedio en el cual se mueve, pero no se mueve libremente, se mueve con alguna resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Es la inercia del cuerpo que está pegado a ellos, porque tiene que empezar a mover esa masa, ¿no? Y eso tiene una inercia. Entonces no se puede mover libremente el extremo de la cuerda. Es un intermedio. Y entonces tiene características de estos otros elementos ideales, en el cual no se mueve la cuerda en su punto de anclaje y en el cual se mueve libremente. ¿Sí? Es un punto intermedio. Bueno, pues eso es la física de esto. Y se fijan, pues está bonito y está sencillito. Curioso, digamos. Pero el caso es de que con esto podemos empezar a entender los fenómenos ondulatorios. Esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que hasta ahorita es solamente pulsos. Ver cómo se propagan los pulsos, con la velocidad de los pulsos y de las ondas que también van a ser. Pero, por ejemplo, nos falta ver qué pasa cuando hay dos pulsos que viajan en la misma dirección y con la misma velocidad. O dos pulsos que viajan en la misma dirección con diferente velocidad. O dos pulsos que viajan en diferente dirección y se encuentran. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues resulta que eso abre la puerta a toda la fenomenología que vemos en los fenómenos ondulatorios. De hecho, esa es la base. Vemos la interferencia constructiva y destructiva, por ejemplo. Las ondas interfieren o se interfieren y eso da lugar a patrones muy padres que estamos familiarizados con ellos y muchas de esas cosas se aplican en fenómenos de luz, en sus fenómenos de espectroscopía que van a ver, es la base, estamos diciendo que es la base. Recuerden que a final de cuentas muchos de los fenómenos que vemos con el ojo, pues son fenómenos clásicos, pero luego vienen los fenómenos cuánticos, donde también aparecen todas estas cosas, pero de una manera un poquito más complicada, digamos. Pero esta es la base para entenderlos. Bueno, entonces, ya tenemos la física de los pulsos y en particular tenemos una relación ya que nos dice la velocidad o cómo depende de la velocidad del medio. Bueno, ya que tenemos eso, déjenme poner lo siguiente. Supongan que ustedes generan un tren de ondas, que ustedes ponen a su maquinita a subir y bajar la cuerda con un cierto periodo T, ¿sí? Así como el periodo del oscilador armónico. ¿Sí? Suben y bajan con un cierto periodo T. El periodo T es el tiempo en el cual ustedes van y vienen al mismo punto.
Suben, bajan, regresan al punto. Suben, bajan, regresan al punto. El tiempo que les tarda eso es un periodo. Y es un movimiento cíclico, es un movimiento donde van y vienen al mismo punto. Bueno, cuando generen ese patrón de pulsos con una cierta frecuencia, así decimos con un cierto periodo, y le siguen y le siguen y le siguen, pues generan muchas ondas que generan ondas, pulsos por arriba y pulsos por abajo que empiezan a viajar o viajan en la dirección horizontal. Bueno, eso está descrito por una ecuación diferencial que de hecho, fíjense que las derivadas no son derivadas, son derivadas, pero son derivadas parciales, decimos. Esta es una ecuación de derivadas parciales. La primera es la derivada segunda con respecto a x de manera parcial, decimos, o la derivada parcial de y con respecto a x, aplicada 2 veces, igual a 1 sobre b cuadrada, donde b es la velocidad que va a resultar, la velocidad de la onda, y luego la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Es una parcial con respecto al tiempo. Es como la ecuacioncita que vimos para el oscilador armónico. En la parte izquierda y en la parte derecha ya no está como el oscilador armónico, está de otra forma. ¿Sí? Si esto fuera, lo del lado derecho, fuera una constante por la y, eso sería el oscilador armónico, pero aquí no está la constante por la y, no, hay una derivada con respecto al tiempo, bueno, hay 2 derivadas con respecto al tiempo. Esto decimos que es la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial. Bueno, para el caso de estas ondas que estamos produciendo así, este tren de ondas de subir y bajar, ustedes pueden resolver el problema y les dan, por ejemplo, voy a poner la primera, esta ecuación, donde igual pueden poner el seno o pueden poner el coseno, al igual que en el movimiento armónico simple. Pueden poner un seno o pueden poner un coseno. Fíjense que es de la forma. Aquí aparece, antes de mencionar eso, fíjense que aquí aparece una phi, que es la fase, la diferencia de fase, el ángulo fase, decimos, o el ángulo de la fase. Todo lo que está en paréntesis se le conoce como fase. Luego voy a poner una transparencia de eso. Todo lo que está adentro se le conoce como fase. Aparece ese phi, así como en el movimiento armónico simple, y luego aparece algo acá un poquito más complicado, kx menos omega t. Recuerden que en el caso del movimiento armónico simple no estaba este elemento de aquí, lo voy a quitar, luego lo voy a marcar. Esto de que está aquí no estaba simplemente omega t más phi. ¿Sí? Pero como las ondas son especiales, recordemos que t debe estar en combinación con la x. ¿Sí? Eso es lo que decíamos hace ratito. No cualquier función describe una onda. Si va a describir a una onda que viaja, la combinación en el argumento debe ser de la forma x menos bt o x más bt. ¿Sí? Entonces esto que está aquí se parece al oscilador armónico, excepto que tiene esta cosita, kx. Pero con alguna manipulación, y aquí las dos expresiones de abajo ya se toma phi igual a 0 nomás para resaltar, pero ahí deberíamos de seguir dejando la phi. El caso es de que la expresión de arriba se puede poner como la de abajo. Y fíjense que aparece el x menos bt de manera explícita. ¿Sí? Así es como se ven estas que decíamos.
Esta es f de x menos bt. Ahora sí ya podemos decir quién es la f. La f es el seno, la función seno. Y aquí adentro está la combinación x menos bt acompañado de una constante. Ese no es problema. El caso es de que x y t están en combinación x menos bt. Eso nos dice que esto representa una onda que viaja en la dirección x positiva. Y otra forma de representarla es así. Las tres formas son correctas. Nada más tenemos que saber decir, pues, cómo se hicieron los cambios. Bueno, pues los cambios se hacen mediante las siguientes sustituciones o identificando las siguientes cantidades. Primero, la frecuencia angular, la omega, es como en el oscilador armónico, 2pi veces entre t. ¿Quién es t? T es el periodo de la onda. Y sabemos que 1 entre t es la frecuencia, entonces esto es lo mismo que 2pi veces la frecuencia. Eso ya lo hemos visto en el oscilador armónico. Algo que aparece nuevo es esto. ¿Cuál es la rapidez de la onda? Allá no lo habíamos visto. ¿Sí? Allá no lo habíamos visto porque vimos una velocidad. Vimos la velocidad del movimiento armónico. Pero recuerden que en aquel momento lo que veíamos es un bloque que se movía en la dirección X y por lo tanto cuando derivamos X con respecto al tiempo, pues teníamos la velocidad del bloque, ¿sí?, en la dirección X. Aquí no necesariamente, o más bien, aquí la masa no se mueve la onda, la perturbación. No hay transporte de masa. La masa trata de moverse en una región muy chiquita, ¿sí?, o de equilibrio, decimos. Bueno, aún así la perturbación viaja y viaja con una velocidad. ¿Qué velocidad es esa? Cuando uno hace el análisis de toda esta ecuación diferencial, pues aparecen cosas y entre esas cosas dice que la velocidad, primero, debe de ser, ustedes saben, la velocidad es distancia entre tiempo. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí. La F, sabemos que es 1 entre T, entonces esto es en realidad lambda sobre T. ¿Qué es lambda sobre T? Bueno, ¿quién es lambda? Lambda es esto que está aquí. Decimos que es la longitud de la onda, ¿sí?, o es la distancia entre los máximos, o es la distancia entre los mínimos también. Esta es la longitud de la onda. Puesto en otras palabras, la distancia que se recorre en la dirección X cuando se completa un ciclo de la onda. Parte de arriba, baja, llega arriba. Parte de arriba, baja, llega arriba. Cada una de esas es una longitud de onda, ¿sí? Pero hacer eso toma un tiempo tau, t, ¿sí?, esa t mayúscula. Toma un periodo. Entonces, distancia entre tiempo, lambda entre tau, da la velocidad de la onda, que es esto que está encerrado aquí. ¿Vale? Pero la gente define este número, digamos, se define este número. Este número es muy especial. Número de onda o número de onda angular. 2pi veces entre lambda es lo que se está acá. Es el número de onda. A veces le llamamos el vector de onda. Ya se acostumbrarán a la jerga, ¿sí? Jerga científica, así se les llaman estas cosas. Entonces, esto es el número de onda angular, ¿sí? Se define como 2pi sobre lambda. Y entonces, fíjense, lambda está en la ecuación para la velocidad. Aquí está la frecuencia, ¿sí?, F. Entonces uno puede combinar estas dos ecuaciones
De hecho, estas tres ecuaciones que acabo de encerrar allí, para obtener esta expresión que dice B es igual a omega sobre K. O sea, se deja expresados en términos de omega y en términos de K. Todas, si no sabemos estas relaciones, podemos deducir unas de otras. Podemos formar varias combinaciones. Y esto es lo que se hace para obtener o esta forma, o esta forma, o esta forma. Todas tienen que ver con esas tres cantidades que se pusieron del otro lado. De ver cómo se define la longitud de onda, cómo se define el periodo, cómo se define la frecuencia y cómo se define la frecuencia angular. ¿Sí? Entonces decimos que tenemos distintas representaciones de la onda. ¿Sí? En la primera está como función de kx y de omega t. En la segunda está como función de x menos bt, acompañado de un coeficiente que es 2pi sobre lambda, que es la k, esta que está acá, si se fijan, 2pi sobre lambda. O bien, en la forma de x sobre lambda menos t sobre t, menos t sobre periodo, multiplicado por un 2pi. Todas estas son ecuaciones que nos sirven. En realidad nomás ocupamos una siempre y cuando sepamos usar estas otras ecuaciones y combinarlas. En realidad nada más ocupamos una, porque todas las demás son equivalentes. Pero cuando uno las expresa, a veces es más fácil ver o resaltar alguna cosa que estemos calculando. Bueno, pues ya está. Esto es lo que ocupamos. Para todo este asunto de ondas, en este caso sinusoidales, o sea, tenemos pulsos y tenemos ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales son como estas que están graficadas aquí abajo, son cosas que tienen la forma del seno o del coseno. Y ya les decía también, aquí este seno que está aquí no tiene nada especial, pueden poner un coseno. Es nomás que muchos libros acostumbran usar el seno, ¿sí? Para describir el movimiento de ondas. Y por eso le llaman ondas sinusoidales, que están representadas a través del seno. Bueno, pues ya está. ¿Sí? Tenemos nuestra representación de las ondas. Bueno, esta está como repetida, ¿sí? Entonces lo que sigue es ilustrar estas cosas. Entonces, este es un problemita que viene ahí en su libro. Este es otro. Entonces vamos a tratar de discutirlos, ¿sí? Pero eso lo vemos la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Pues son fenómenos muy, como dice, interesantes, ¿no? ¿Por qué se invierte al cambiar de densidad en las cuerdas, las ondas, o todo eso? Pero como dice, tenemos que leer para poder entender eso. Sí, lean un poquito y lo platicamos, ¿sí? Les digo, hay muchas cosas que uno puede decir aquí, pero el tiempo es finito, ¿sí? Uno tiene que hacer una pequeña selección de cosas que uno quiere resaltar, normalmente las prácticas, pero ese en particular les va a iluminar en el sentido de decir que el mecanismo, por qué está ocurriendo la reflexión de una cierta forma, ¿sí? Y eso, hagan la lectura y la discutimos, está muy bonita, ¿sí? Es una parte muy bonita de esta área. ¿Alguien más? Solamente cuando hablaba de las densidades, o sea, la diferencia de densidades en las cuerdas, ese tipo de movimiento de los pulsos ocurre en los líquidos también de esa forma. O sea, por ejemplo, si hay agua y aceite, ¿no? Sí, va a ocurrir algo similar, ¿sí? Con respecto a la propagación de ondas. ¿Sí? Sí va a ocurrir algo similar.
Muchas Va a haber gracias. reflexión, por el hecho de ver un cambio de densidad en los medios, va a haber una reflexión y una transmisión con características particulares, ¿sí? En ese caso, pueden ser ondas mecánicas como sonido, pero por ejemplo, es de las cosas que vemos es en la óptica, en la transmisión de luz. Eso lo van a ver en sus laboratorios cuando trabajen con láseres y todo eso, que las ondas, el láser se puede transmitir, etcétera, etcétera, la luz del láser, y reflejar en distintos líquidos o superficies e interfaces. Vamos a ver el mecanismo básico es esto que estoy diciendo, más hay que también ubicarlo en el contexto y ver un par de problemitas de eso. Pero efectivamente eso va a ocurrir. Y de hecho eso da origen a, en ese caso, pues al índice de refracción que le llaman. Pero ya lo veremos. Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, pues nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.